acostumbrados a la mano del amo, mansedumbre. Buenos días, qué bueno y agradable es estar en nuestro tiempo devocional donde nos escuchamos y leemos, pero sobre todo permitimos al Señor nos edifique con su hermosa palabra. Hemos estado hablando de muchos temas importantes y ha sido muy edificante. Y hoy quiero hablar sobre un tema que ha sacudido mi mente y mi corazón y lo ha hecho de una forma hermosa y extraordinaria, pero a la vez firme, como solo el Señor lo puede hacer con su palabra, ¿verdad? Ha sido como un llamado de atención por escrito. Dice en Efesios 4, del 1 al 6, yo pues, hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Entonces hoy estaremos meditando un poquito sobre la mansedumbre, que es uno de los atributos de Dios que pasa a nosotros por medio del Espíritu Santo como un fruto. Y digo que vamos a hablar un poquito porque me asombra la gran riqueza espiritual que hay en la mansedumbre en la palabra del Señor. En estos textos que leímos de Pablo, él nos está animando que andemos con humildad y mansedumbre en la relación con los demás. Y nos dice que esto nos dará unidad en el espíritu y nos dará paz. Pero además nos está diciendo cuál es la verdadera fuente de mansedumbre que nos fue dado a todos, porque dice en los versos 5 y 6 que es un mismo Dios, ¿cierto? El cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces esto quiere decir que la mansedumbre, que es el tema que estamos tocando, no es una virtud que solo sea para algunos, ¿cierto? Que estén facultados algunos y otros no. A todos nos ha sido dado el Espíritu Santo y su palabra y por supuesto la maravillosa obra de salvación y redención en la cruz del Calvario. Y cuando estuve meditando sobre este tema de la mansedumbre, realmente me hice muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Y algo que puedo reconocer con mucha facilidad es que la mansedumbre no es una de mis virtudes. Realmente puedo decir que apenas empiezo a conocerla, a escudriñarla y a rozar un poco de ella con mi vida, con mi actuar. Verdaderamente sé que la mansedumbre es una necesidad real en mi vida y que la debo procurar con bastante diligencia. Y pienso que es escasa en mi vida, creo que las razones es principalmente, uno, porque por esa naturaleza de pecado, ¿cierto? Y otros factores que pueden atribuirse es que culturalmente la mansedumbre no es algo que tenga mucho valor. Para este mundo, ser manso es sinónimo de ser débil, de ser pisoteado, de ser inferior, seguramente porque no se tiene el conocimiento de lo que verdaderamente significa la mansedumbre, ¿cierto? En este mundo se nos enseña muchas otras cosas diferentes a la mansedumbre, a ser emprendedores, emprendedoras, a ser independientes, muy asertivos, a argumentar, a refutar cada cosa. Entonces eso realmente se aleja mucho de lo que es la mansedumbre. Y entonces me preguntaba qué verdaderamente es la mansedumbre. Y cuando busqué información en todo esto, pues en todo lo secular no fue mucha la información que encontré. Realmente donde encontré información valiosa
es en el ámbito bíblico, donde se resalta la mansedumbre. Y pienso que en lo secular no hay mucha información porque, como decimos, no, la mansedumbre no tiene mucho valor para este mundo. Y encontré varias definiciones de mansedumbre según la palabra del Señor, pero me gustó mucho lo que comenta, lo que presenta Nancy DeMoss Voldemort, donde dice que la mansedumbre está estrechamente ligada a la humildad y a la gentileza. Y ella las diferencia de la siguiente manera. Dice, la humildad tiene que ver con la forma en que nos vemos a nosotras mismas, ¿cierto? Cómo nos vemos a nosotras mismas. La mansedumbre es nuestra actitud hacia Dios en su trato con nosotras y nuestra actitud hacia los demás en sus relaciones con nosotras. Es una actitud interna del corazón. Y la gentileza es una acción externa. Es la forma en que tratamos a las personas. De alguna manera es la reunión de la humildad y la mansedumbre, pero ya expresada. Entonces cuando pues leí todo esto, ¿cierto? Ya le encontré sentido y pude ver con claridad qué es la mansedumbre, que no es sinónimo de ser callado, de ser pasivo, de hablar pasito, de ser tímido, ¿cierto? De alguna manera pude entender que primeramente la humildad es lo que me permite hacer un autodiagnóstico. La mansedumbre, entonces, es la que me permite recibir con gozo el tratamiento después de ese autodiagnóstico de la voluntad del Señor para mi vida. Y después de haber reconocido mi necesidad y dependencia total del Señor. Y además me permite ver a mis prójimos y a las diferentes situaciones como el Señor las ve. Y como resultado de todo ese tratamiento, ¿cierto? De esa continua santificación, voy a exteriorizar, a actuar con diligencia, mostrando la paz y la confianza que tengo en el Señor completamente, en que Él tiene el control de todo. Nancy dice que ser manso significa que ya has llegado al final de ti mismo. Es decir, que ser libre de uno mismo, ¿cierto? Y al contrario, tener una conciencia enfocada en Dios en lugar de uno mismo. Y también hace una lista de palabras que describen a una persona humilde, a una persona mansa. Y dice, mantiene su paz, es servicial, tiene un espíritu apacible, es calmada, pacificadora, es flexible, tiene una blanda respuesta, es dulce, es descansada, perdonadora, suave, tranquila, compuesta, tiene paz del alma, serena, tolerante, amable, con dominio propio, templanza. Una persona es mansa, tiene un espíritu que ha sido amasado y es capaz de gobernar su propio espíritu, ¿cierto? Como el dominio propio. Es complaciente, tiene sus pasiones sometidas, es sujeta, refrenada, pronta para oír y lenta para hablar. Entonces, en conclusión, se puede decir que las personas mansas son las que disfrutan de una abundante paz de la mente y del corazón y en las relaciones con los demás, expresando esa mansedumbre, ¿verdad? Y bueno, y después de todo esto, ¿cómo hago para alcanzar todo esto, cierto? ¿Cómo hago para ser humilde, mansa, gentil? Y créanme que no pude encontrar en mi vida un ejemplo para presentar. Pero sí, hace unos días estuvimos viendo una serie muy bonita, que a pesar que sea tan corta, se llama Los Elegidos.
Y es sobre lo que podría ser la vida del Señor aquí en la tierra mientras está eligiendo a sus discípulos. Y con certeza puedo dar este ejemplo porque el Señor es mansedumbre, ¿verdad? Él es la fuente de la mansedumbre. Y en la serie podía ver cómo, bueno, cómo alguien humanamente nos presenta cómo él veía a sus discípulos, a las personas, cómo les hablaba, cómo enfrentaba las situaciones difíciles con los fariseos, ¿cierto? Y de esa misma manera, porque Él es el mismo Dios, nos sigue tratando con mansedumbre a nosotros. Entonces, por eso Él nos llama a imitarlo, ¿cierto? Con diligencia, soportándonos unos a otros con paciencia y amor. Dice en Gálatas 6, del 1 al 5, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces, según esta palabra, cuando yo veo algún error en mi esposo, en mi hija o en alguien de la congregación o en el trabajo, yo debo recordar esto y lo primero que debo hacer es ver mi necesidad del Señor, ¿cierto? Mirando que no estoy exenta, ¿cierto? Que yo puedo también fallar y que dependo enteramente de Él, que Él tiene el control de todo. Y también debo ser pronta para oír, para pensar muy bien, ¿cierto? Después de haber meditado, ¿cierto? Teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, pronta para oír y pensar bien qué voy a hablar, qué voy a actuar, ¿cierto? Además debo ver qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda de esta situación, ¿cierto? En qué puedo ser útil, en qué puedo ayudar, porque cuando nos dice restaurándoles con mansedumbre, no solo se refiere a que yo le haga ver con amor el error, ¿cierto? Sino que también yo le ayude con su tarea. Entonces, eso también hace parte de ayudar a llevar la carga de unos a otros, ¿cierto? Y por último, ahí sí, abrir mi boca. Y ese actuar debe ser con gentileza, con una palabra apacible y sencilla. En 1 Timoteo 6, del 11 al 12 dice, mas tú, hombre de Dios, podríamos decir mujer, huye de estas cosas, y se está refiriendo a versos anteriores sobre envidias, pleitos, blasfemias y otros aspectos negativos, muy negativos. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y sabemos que la vida eterna es el Señor Jesucristo, ¿verdad? A la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como decíamos, el verdadero ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre entonces no es algo que llega a nosotros de un día para otro, ¿cierto? Es una lucha que tenemos diariamente entre nuestra carne y el espíritu, y por supuesto que debe ser ganada por el espíritu. La mansedumbre es una virtud en la que poco a poco vamos ganando terreno, se va abonando y va dando fruto en nuestro vivir. Y que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude para que, como dice en el Salmo 37:11, seamos mansos para heredar la tierra y nos recreemos con abundancia de paz. Y esta paz, pues, que es solamente en Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque
Tú eres nuestra fuente de mansedumbre, Señor. Y a ti, Señor, te ha placido, Señor, dárnosla por medio de tu obra y del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestras relaciones y a llegar a la unidad de tu Espíritu Santo, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Que tengan un hermoso día, mujeres bienaventuradas.